pregunta que se hacen muchas personas es qué hacer si ya no se sienten satisfechas en el plano laboral. ¿Cómo tomar la decisión de cambiar de trabajo y qué se debe tener en cuenta para hacerlo? Es lo que nos explica una profesional en psicología laboral a continuación. La insatisfacción por la falta de oportunidades y la aspiración de un mejor salario son solo algunos de los motivos que pueden llevar a las personas a sentir la necesidad de cambiar de trabajo, una situación que se plantea a la mayoría de los trabajadores en más de una ocasión. Y otro momento también para buscar un nuevo empleo es a veces cuando ya la salud se resiente, ¿verdad? Cuando uno dice, me enferma, me está enfermando, porque literalmente es así. Comenzamos a somatizar el malestar que nos genera otro trabajo. Sin embargo, tomar la decisión de concretar el cambio de trabajo no es fácil para muchos, especialmente cuando ya lograron cierta estabilidad en un lugar de trabajo. Ante esto, la profesional en recursos humanos recomienda no precipitarse. Y una recomendación siempre interesante es buscar un trabajo mientras está trabajando. Una persona siempre tiene mejores posibilidades de negociación para un mejor puesto laboral en posición de trabajo, no en posición de desempleo. Pasados los 40 años, si es que ya desarrollaste una buena carrera profesional y sos un senior en tu carrera o en tu profesión, entonces sí tal vez podrías conseguir mejores posiciones, ¿verdad? Pero si no, uno tendría que empezar a pensar en hacer carrera en la empresa donde está, ¿verdad? Porque después de esa edad, digamos que cuesta un poquito más encontrar trabajos que satisfagan las expectativas del trabajador. No obstante, en ocasiones un cambio radical, ya sea de lugar de trabajo o incluso de carrera, puede ser positivo y motivador cuando se cuenta con el respaldo económico para asumir nuevos desafíos. Y a veces es como muy refrescante, ¿verdad? O sea, cuando tanto tiempo te dedicaste a lo mismo, ¿verdad? A veces cuesta encontrar la motivación y uno dice, ¿por qué no me dedico a plantar flores? ¿Verdad? O sea, nunca lo hice, pero a cierta edad, cuando ya desarrollaste una carrera, cuando sentiste que hiciste mucha contribución en el área en que te desempeñaste, un cambio de rubro realmente es muy refrescante, ¿verdad? Y es muy motivante también, porque uno siente que tiene que estudiar lo que ha hecho, tiene que pensar cómo dar el servicio, piensa en qué tipo de capacitación necesita y está como muy asociada a un hobby que siempre lo quiso hacer, pero no tuvo tiempo de hacerlo. Ante todo, lo importante es que el trabajador se encuentre motivado en lo que realiza, ya que la satisfacción laboral también es un componente importante de la vida.